Shalom a todos, les hablo desde Israel, Jerusalén. Estamos en la época de elecciones parlamentarias y naturalmente cuando es tiempo de elecciones surgen muchos temas, algunos divisivos, otros relevantes, muy relevantes. Entonces quiero tomar esta oportunidad para hablar sobre un tema que creo que es muy importante. Creo que falta claridad en el mismo. Y voy a compartir mi opinión basada en lo que sé hasta hoy en día de lo que es la opinión del Rebbe acerca del tema. También basado en la opinión del Rambam, Maimónides sobre el tema. Pero de vuelta no pretendo representar la opinión del Rambam completo o del Rebbe sobre el tema particular de las elecciones de hoy en día acá en Israel, porque siempre hay muchas cosas que influyen en distintos temas. Entonces, siendo que ellos no se dirigieron a el tema actual ahora, no voy a pretender decir cuál es su opinión, pero sí compartir algunos pensamientos suyos con respecto a las elecciones de hoy en día. Este es el tema de toda esa discusión acerca de aquellos que en el sector que es llamado, a mí no me gusta ese título, pero ultra ortodoxo o Haredim, que literalmente significa alguien que es temeroso de Dios, aquellos que estudian indefinitivamente Torah por todas sus vidas sin ir a trabajar y sin ir al ejército. El Rambam dice algo muy claro sobre esa actitud. El Rambam Maimónides dice que una persona que no trabaja y que depende de ayuda social, de ayuda comunitaria, no solo que no está haciendo algo bueno, sino que está desacrando el nombre de Dios. Que eso es algo que no se usa fácilmente, es una expresión muy fuerte, pero el Rambam lo dice. Como sabemos, el Rambam mismo era médico, así como se sustentaba. Rashi, por ejemplo, el comentario principal del Humash y del Talmud, vendía vino. En el Talmud nos relatan sobre muchos sabios del Talmud que trabajaban, tenían distintos trabajos, vendían leña, tenían distintos trabajos, y vemos que eso es algo que durante las generaciones del pueblo judío, inclusive los grandes sabios que enseñaban Torah, etc., se sustentaban no de la Torah misma, sino trabajaban físicamente, se sustentaban de el labor de sus manos. Y eso es algo muy honrable y muy importante de acuerdo a la Torah. Esta idea de estudiar Torah indefinitivamente, inclusive después de que uno se casa, es una invención relativamente nueva. No es algo que existía durante las generaciones, quizás porque no había la opción, pero en definitiva no era algo que tampoco se encuentra que era algo que se respetaba a aquellos que lo hacían. Inclusive en el Hajá dice que un maestro de chicos, de niños, no puede tomar pago por el enseñar Torah. Uno no puede cobrar por enseñar Torah, si no se cobra por las horas que usa para preparar la clase, o si no se le paga por el cuidar a los chicos durante el recreo, interesantemente. O sea, ahí no está enseñando, porque uno no puede hacer plata para enseñar Torah. Obviamente la posición de un rabino, por ejemplo, que tiene una comunidad, de ahí está llenando una posición comunitaria que la comunidad lo necesita, porque ayuda en enseñar, en dirigir, en consolar. Entonces ahí sí la comunidad le paga un sueldo. Pero hacer dinero directamente solo por Torah, eso está prohibido. Y de vuelta no es algo que la Torah habla como lo máximo, inclusive. Estudiar toda la vida de uno. Ahora, interesantemente también el Rambam, por ejemplo, dice que cuando hay una guerra, Milchemet Mitzvah, una guerra de Mitzvah, tienen todos que salir a la guerra, inclusive un novio en el día de su casamiento. El Rambam explica que es Milchemet Mitzvah cuando cualquier enemigo viene a atacar al pueblo de Israel. Creo que estamos en esa situación acá en este país. Hay gente que nos quiere destruir completamente. Entonces todos tienen que salir a la guerra, todos tienen que participar. Ahora,
dos temas. Número uno, ¿qué significa salir a la guerra? Entonces existe obviamente el ejército físico, el ejército que está en el frente, que es sumamente importante, y todos tienen la obligación de participar en él siempre y cuando sea una necesidad. Si el ejército necesita más soldados, uno tiene que dejar su estudiar y ir al ejército. La realidad es que hoy en día, Baruch Hashem, hay soldados y hay también aquellos que se pueden dedicar a otra manera de preservar la continuación, asegurar la continuación del pueblo de Israel, y eso es con estudiar Torah. Porque si nadie estudia Torah, entonces tampoco vamos a existir por mucho más tiempo. Pero de vuelta, obviamente si no estamos acá físicamente, para nada sirve todo lo demás. Entonces está esa obligación. Ahora, esto siempre y cuando, antes que uno se casa, antes que uno tiene que sustentar a su familia, después que uno tiene que sustentar a su familia, después que uno se casa, ahí sí, el Rebbe, por ejemplo, en Chabad la costumbre es que también se va al Kolel, se va a estudiar un año después que uno se casa generalmente, pero el Rebbe a muchos le dijo que, o sea, uno que no quiere ir, que no tiene que ir, o sea, que eso es para aquellos que quieren estudiar un año, entonces que vayan. Y a algunos el Rebbe le había dicho que se queden un poco más que un año. O sea, esa era la excepción, esa era aquella gente que tenía esas cualidades para ser Rosh Yeshiva, rabinos importantes, que eso sí se tiene que dedicar full time al estudio de Torah. Pero esa es la excepción, como dice el Rambam con respecto al tema de la guerra. El Rambam dice que todos tienen que salir en guerra en el Melhamet Mitzvah, pero está el Shevet Levi, la tribu Levi, que ellos se dedicaban al servicio de Dios completamente, ellos no salían en guerra. Entonces quizás hoy en día también existe eso, pero eso es la excepción, no es la regla. La excepción es que hay un grupo, en cada generación existen, no voy a decir números porque no va en tema de números, pero definitivamente no es que todos se sienten y estudien indefinitivamente. Estudiar Torah, hasta que uno se casa, es muy importante, pero seguir estudiando, eso es para aquellos que se le ve que son gente muy inteligente, que son gente muy dedicada al estudio, que obviamente en cada generación se necesita varios así, y eso quizás es lo que se refiere al Rambam a Shevet Levi. Yo, por ejemplo, crecí con la educación en mi casa, que estudiamos Torah, porque es muy importante, es una manera, el pueblo judío lo necesita, pero si uno no está estudiando Torah, tiene que ir al ejército de Israel. Si uno no está estudiando Torah, no está usando su tiempo, esta es la educación que recibí de mi papá. Creo que eso es lo que me transmitió, por lo menos eso es lo que yo recibí. Si uno no está usando su tiempo para estudiar Torah, tiene que dedicarse a proteger al pueblo de Israel físicamente en el frente donde están siendo amenazados. Entonces creo que es un tema importante. De vuelta, esta es solo mi opinión basado en lo que he estudiado y lo que me resulta lógico. No pretendo representar a nadie y bueno, como siempre, me gustaría escuchar su opinión al respecto y quizás cambie la mía. Bueno, que pasen bien y lo más importante es que siempre haya paz, que eso empieza con paz interna y se traduce a paz externa entre nosotros.